Hola amiguitos, el día de hoy les vengo a hablar de un tema muy chévere que les va a gustar y es Bogotá en el siglo XIX. La sociedad colombiana del siglo XIX está siempre bajo una constante transformación debido a su crecimiento, pero el cambio más grande que sufrió fue en la mentalidad de los habitantes de la ciudad, de los seres humanos, donde se construyen ideologías que cambian y transforman los conceptos de vida. Y por esta razón la ciudad también cambia. Esta nueva ciudad, donde sobresalen nuevos valores, será la que da origen a las ciudades de la modernidad. Es una puesta en escena de un nuevo modelo socioeconómico. Es una construcción. Es la construcción de ciudad bajo un nuevo discurso. Es la construcción de nuevos modelos entre grupos que tenían repertorios diferentes, con el fin de llegar a acuerdos que se constituirán en reglas. Ahora les voy a hablar del diseño urbanístico. El trazado urbano se diseñó en forma de cuadrícula y desde entonces se implantó la medida de 100 metros por cada lienzo de cuadra. Las calles de travesía oriente y occidente tuvieron 7 metros de ancho y las actuales carreras 10 metros. En 1553 se trasladó la Plaza Mayor, que hoy en día es la Plaza Bolívar, al sitio que ocupa actualmente, en el que se encuentra hoy en día, y se inició la construcción de la primera catedral en el costado oriental. En los otros costados se localizaron las sedes del Cabildo y de la Real Audiencia. La calle que comunicaba la Plaza Mayor con la de las Siervas, que es actualmente el Parque Santander, se llamó la Calle Real y hoy en día se llama Carrera Séptima. Ahora les voy a hablar de los centros educativos. Como en el resto de América Latina, las órdenes religiosas fueron fundamentales en el campo de la educación. En 1592 se fundó el Colegio Seminario de San Bartolomé para impartir educación superior a los hijos de los españoles. Los jesuitas fueron los que dirigieron este colegio en 1605 y fundaron el Colegio Máximo, situado en una de las esquinas de la Plaza Mayor. En 1653, Fray Cristóbal de Torres fundó el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Y en 1783 se inició la primera comunidad educativa y la primera escuela para la educación de la mujer en la Nueva Granada, el Colegio de la Enseñanza de la Comunidad de María. Y por último, yo les voy a hablar de la población. Aunque Bogotá creció de flujo importante de inmigrantes extranjeros, es decir, había muchas personas de otros países, según los censos que se hicieron durante el siglo XIX, la población tuvo un crecimiento muy bueno. En 1832 tenía 36.465 habitantes. En 1881, 84.723 habitantes. Y hacia finales del siglo XIX, casi 100.000 habitantes. El crecimiento de la población a partir de 1850 se debió en parte a las reformas del medio siglo que ampliaron las fuentes del trabajo. Bogotá ofrecía la posibilidad a las personas de trabajar en el comercio o de desempeñar diferentes funciones. Este aumento produjo que la ciudad se extendiera y se expandiera más hacia el norte y creó nuevos barrios hasta las casas de Chapinero a 5 kilómetros del centro de la ciudad. Hola amiguitos, ¿cómo están? Ahora les voy a continuar contando parte de esta historia y vamos a hablar ahora de la vida y cultura en la ciudad de Bogotá. Entonces, Bogotá era una ciudad un poco aislada a las otras ciudades o pueblos que estaban alrededor,
ya que las vías eran muy precarias, es decir, no habían tantas formas de viajar a otros lugares. Entonces ya a finales del siglo, pues este aislamiento se fue acabando un poco gracias al ferrocarril, que ya veremos qué es, y a algunas carreteras que nos permitieron ponernos en contacto con el río Magdalena y a través de este con la costa Caribe. En esta época podíamos encontrar una cultura muy hermosa de literatura, es decir, habían bastantes libros escritos. También se crea una cultura muy interesante de asistir a algunas presentaciones musicales y obras dramáticas, es decir, ir al teatro. Esto se llevaba a cabo en representaciones de ópera y ya a finales del siglo XIX en Bogotá se conectaban los teatros más importantes. El Teatro de Cristóbal Colón, inaugurado en 1892, y el Teatro Municipal, inaugurado en 1895, que ofrecía zarzuela y revistas musicales. En esta época se conservan tradiciones y costumbres de la época colonial, que ya estudiamos qué era, y se combinan un poco con algunas influencias de Europa o de los españoles. En las reuniones se pone de moda el tomar chocolate y dulces elaborados en las casas y se servían en las noches, es decir, como unas onces, y el ajiaco se convirtió en el plato típico. ¿Has comido ajiaco alguna vez? En las veladas nocturnas se tocaba el piano y las piezas musicales de compositores locales. Y en las reuniones más numerosas se bailaba el pasillo, un baile típico de nuestra ciudad. Una forma de vals más rápido, llamado así por los pasos cortos que se daban al ejecutar la danza. Ahora vamos a hablar del ferrocarril. El ferrocarril, como lo puedes ver en la imagen, es un sistema de transporte que existió en esta época. Este fue creado con el propósito de unir a Bogotá con otras partes de Colombia. Este sistema de transporte empieza a tomar forma con los primeros tramos que logran. Entonces el primer tramo que se logra es el de Bogotá a Girardot. Y luego logramos llegar también mediante el mismo a Anapoima. ¿Has ido a alguno de estos lugares, amiguito? ¿Qué te parece si ahora hablamos del teléfono? Entonces, la primera línea telefónica que hubo en Bogotá empieza a partir del 21 de septiembre de 1981. Tal vez podrías preguntarle a alguno de tus abuelitos. Aunque no lo creas, este fue un avance muy importante del siglo para nuestra ciudad, puesto que nos ayudó a conectarnos más entre todos. Es la función que cumple un teléfono, ¿no?